que él tenía para predicar, que él tuvo, acerca de su poder, acerca de su gloria. También en esta parte que estamos en el capítulo 23 de Mateo, prácticamente, si usted ha podido leerlo antes, ya es casi la última semana de vida de Jesús antes de ser entregado. Si usted se recuerda, en el capítulo 19-20 habla y él dice: es necesario que vaya a Jerusalén para ser, para ser prácticamente maltratado, o ser golpeado, o ser intervenido por los ancianos, por los escribas, porque todo este grupo de personajes estaba en contra de Jesús. Y decíamos el domingo pasado, qué triste que no se dieron cuenta quién era el que estaba ahí. Y qué triste que así muchas veces nosotros, estando dentro de la iglesia, no nos damos cuenta de las cosas que Dios ha hecho para nuestra vida. Entonces muchas veces criticamos al fariseo, ¿verdad? Que el fariseo no se fijó. Y nosotros, hermanos, no nos fijamos de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Pensamos, salió. No, hermano. Dios, es el autor de nuestra vida. Dios está ahí, hermano. Porque así por así, déjeme decirle, hermano, usted y yo no podríamos vivir. Mire, en este país usted sabe cómo se vive, usted sabe lo difícil que es. Con el poco sueldo que usted gana, muchas veces solo la mamá trabaja y mantiene a 5, 6, 7, ¿verdad? Toda una casa. Y yo le digo, dígale a un italiano que haga eso, hermano. Si ni él puede vivir con su dinero, yo no sé cuánto ganan los italianos. Unos dicen que ganan poquito, a saber. Pero ni ellos pueden vivir con todas sus prestaciones. Y usted, hermano, mantiene a su hijo, a su esposo, a sus 2 niños que van a la escuela, paga el apito. ¿Qué más paga, hermano? Hasta celular tiene y cable tiene. Es más, y compraste un televisor de esos grandes, ¿cómo se llama? Esos planos, ¿verdad? Curvo todavía. Pero no, es que no tenemos. Hermano, vea, yo le digo de verdad, ¿será que es obra de qué cosa? Es Dios, hermano, actuando en nuestra vida, ¿verdad? Quíteme el eco a esto, por favor, hermano. Entonces vamos al capítulo, nos quedamos fíjese que les dije, si se recuerda, que hay 8 ayes, ¿sí? ¿Se lo dije? En todo esto que estamos leyendo del capítulo 23, empieza del 13, versículo 13, hasta el 29, entonces hay 8 ayes. Leímos los primeros 2 ayes, incluso creo que los 3, escribas y fariseos hipócritas. Ok, vamos a retomar entonces el 15, 16 y bajamos hasta el 23. Amén. ¿Lo tiene? Comparta su Biblia con el que no tiene. Y véame por ahí si alguien no tiene Biblia, préstele. Leemos la palabra del Señor, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y ¿qué más? Y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo. Vamos al 16. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo? ¿Qué significa el oro? 18. ¿Qué santifica el oro? Amén. 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda. Vamos al 19. Necios y ciegos. Vamos al 20. Jura por él. Quedémonos ahí, oremos. Padre, gracias por tu palabra, bendícela, habla el corazón, permítenos luz, Señor, permítenos claridad, Padre. Oro que seas tú edificando cada vida, que edifiques la mente, Señor, y corazón, que seas tú, Señor, llenando, Padre, esos vacíos, que seas tú llenando, Señor, aquello que está ahí, Señor, y que muchas veces no sabemos qué es, pero Padre, sabemos que es a ti a quien necesitamos. Habla a mis hermanos, Señor, permítele ser buena tierra, Padre, que la palabra o que la semilla pueda germinar y pueda dar esos frutos. Padre, edifícanos y que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor, para transmitir esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, hermanos, decíamos, ¿verdad?, de que el fariseo siempre ha sido bien criticado. Y yo les decía que en aquella época ser fariseo era una cuestión, un nivel muy clásico.
Era una cuestión, ser fariseo era una sociedad alta y solamente podían ser fariseos los que tenían dinero, hermano. Es como cuando usted ve, ¿verdad? Esa clase, usted dice la clase alta, ¿verdad? La clase media y la clase baja. El mundo o la sociedad nos ha dividido según la cantidad de dinero que usted tenga, así es la clase a la que pertenece. Mire, usted va en un avión, le dicen primera clase, segunda clase o la clase económica. ¿Cuál agarró usted, hermano? Todos agarramos, bueno, yo agarré la económica, hermano. Pero vea, el mundo hace esto. Usted se sube o va a algún lugar, se sube al tren, ¿verdad? Un día por error nos metimos en la primera clase, nos llegaron a sacar. Siguiente para el tren nos dijeron, bájese porque no tenía el paso. Nos hemos bajado y nos han hecho irnos hacia atrás, hermano. Porque íbamos en primera clase y el boleto que llevábamos era de segunda. Así de terrible. Entonces el fariseo era lo mismo, hermano. Ellos eran una clase y sobre todo los distinguía que tenían dinero, eran personas acomodadas. Y Jesucristo, lo hemos dicho, arremete contra ellos, va contra ellos, porque prácticamente a ellos les interesaban los negocios. A ellos les interesaba el negocio dentro del templo. Y ya explicamos, ¿verdad?, que por qué se vendía y se cambiaban monedas en el templo, porque ellos se veían beneficiados, su familia se veía beneficiada de esto. Los pastores, dicen los hermanos. Entonces Jesús en el 14 les está hablando acerca de que ellos van a las casas de las viudas. Esto se los expliqué un poco, pero fíjense que en la ley de Moisés estaba que los fariseos o digamos los encargados del templo tenían que velar por las viudas y por los huérfanos. Pero ellos con el paso del tiempo, oiga, los fariseos se dieron cuenta que muchas viudas tenían dinero, hermano, y ellos llegaban a hacer ahí trance con ella, mire, le voy a administrar sus bienes. Al final ellos se terminaban quedando con esos bienes. Ellos se quedaban con eso. Entonces por eso Jesucristo va contra ellos y les dice que son hipócritas y que ellos van a tener una paga doble, o sea, fuerte contra ellos por hacer todo esto. Entonces en el 15 dice, ay de vosotros, vuelve a decir, fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra. Entonces decíamos que buscaban a alguien para que fuera un prosélito de ellos, pero fíjese que en esa cuestión de su nivel social, probablemente no hallaban a nadie dentro de la sociedad judía que fuese adinerado. Ellos iban y buscaban afuera personas de otra nación que fueran adinerados y que pudieran ser parte de ellos. Y dice que al contrario de hacerle una persona que buscara a Cristo, lo hacían enemigo de Cristo, lo hacían enemigo del Evangelio. Entonces, en aquel momento ellos se encargaron de perseguir a Cristo porque Cristo estaba predicando, estaba llevando las buenas nuevas. Vea lo que dice ahora el 16, ay de vosotros, guías ciegos, que decís a alguno que jura por el templo. Dice, hermano, prácticamente para ellos jurar por el templo era como, la Biblia dice que no íbamos a hacer juramento de nada, ni por nadie, ni por el templo, ni por lo que esté en el cielo. Hermano, no había que jurar por nada. Y yo les decía, me recuerdo el domingo que muchos dicen, te lo juro por mi madre, y jurar era como, créeme lo que lo estoy diciendo por mi mamá. Pero también el juramento era que usted se comprometía a pagar algo. Amén. Usted se comprometía a pagar y le decían, ¿y qué pones como evidencia de que tú me vas a pagar? Entonces decían, el templo, por el templo yo te juro y te prometo que te voy a pagar. Hermano, y mire, antes dicen que mi hermana me dice siempre, mira, antes usted decía, yo le voy a pagar, y usted le creía a la persona, ¿verdad? ¿Amén? ¿O no amén? Se quedan, será conmigo. Hermano, y usted le creía a la persona que le iba a pagar. Hoy le dicen, présteme 10 euros, se los voy a pagar. Y usted se queda, mire, de verdad. Y empieza a cuestionar y después, no, es que no tengo, fíjese. Hermano, porque hoy ya ni la palabra de la persona se cree. Y en aquel momento usted juraba por alguien, decía, por mi hijo yo te voy a pagar. Hermano, y aquella persona sabía que le iba a pagar. Pero vea lo que está pasando acá. Empiezan las personas y Jesús le dice, hipócrita. ¿Por qué? Porque si alguien jura por el templo, prácticamente esta persona queda sin compromiso. Como que si juraba y le decía, yo le voy a pagar, pero te pongo intermedio al templo.
Entonces, hermano, esa persona no pagaba. Preguntaban los fariseos qué puso en intermedio o por quién juró por el templo. Pues no tiene validez. Pero vea dónde era lo peor, siga leyendo. Dice, si alguno jura por el templo, no es nada. O sea, prácticamente, no tiene compromiso. Vea lo que dice más adelante. Pero si alguno jura por el oro del templo, ¿qué sucede, hermano? Entonces parecía, me estás tocando... ¿Qué cosa, hermano? Lo económico. Entonces jurar por el oro del templo era porque dentro del templo había el menorá que tenía. Bueno, el menorá era todo de oro, que hasta el día de hoy lo andan buscando y dicen que lo llevaron en las cruzadas. Y si juraba por el menorá, hermano, entonces parecía que eso era válido porque tenía un valor el menorá. Se juraba por, hermano, los platos, se juraba por las cosas que eran de oro, parecía que tenía valor. Entonces muchas veces como cristianos, fíjense que hay cosas que usted y yo no le damos valor, pero hay cosas que no tienen nada que ver con Dios y usted le da un gran valor. ¿Sabía eso? Al niño usted le dice, si no te sacas 10 de nota, te quito el PlayStation. ¿Qué cree que hace el muchacho, hermano? ¿Qué hace? ¿Se saca 10 o no? ¿Verdad que se esfuerza? Pero usted le dice, te voy a regalar una Biblia si te sacas 10. ¿Cree usted que se saca 10? Mejor se saca 0 con tal que usted no le dé la Biblia. Entonces, hermano, pareciera que hay cosas que no tienen precio, no tienen valor. Entonces lo que Jesús está diciéndoles acá, óigame, el templo, el oro, todo lo que está ahí era sagrado, porque cuando el templo fue diseñado, Dios lo dio al pueblo de Israel, se lo dio para santificar todo lo que estaba ahí, y todos los que servían dentro del templo, también dice la Biblia que tenían que ser santificados, tenían que ser personas correctas. Incluso el apóstol Pablo, cuando llama a los diáconos para que sirvan, óigame, y el servicio que iban a dar era tender a las mesas a las viudas, a las personas que llegaban a comer, dice que tenían que ser personas llenas de ¿qué cosa, hermano? ¿Verdad que llenas del Espíritu Santo? ¿O no dice eso? Dice de un carácter, hermano, amable, llenas del Espíritu Santo, hombres de una sola mujer o mujeres de un solo hombre. Hermano, le da una cantidad de características. Entonces, pareciera que hay cosas o había cosas que estos hombres fariseos estaban diciendo, no, esto no tiene valor. No, esto sí tiene valor, es dinero. Mire, un día me regalaron un montón de cositas así de metal y dije, esto lo voy a botar. ¿Para qué lo quiero? Lo agarré a la señora y me lo llevé a la casa, después lo boté. Y revisándolo, ¿sabe qué? Me salió un gran pichel de plata, hermano. Y yo dije, si lo hubiera botado. Así que si alguien quiere plata, lo vende. Yo creo que es bañado de plata, no lo sé, pero parece plata, boludo. Pero la cosa es de que, hermano, menospreciamos las cosas de Dios. Óigame, para muchos de nosotros estar en un culto no tiene precio, hermano, algo. ¿A qué le da valor usted dentro de la iglesia? Hermano, ¿qué es lo que le da valor a usted cuando usted viene al culto? Hermano, ¿tiene valor esto? Mire, yo siempre digo, hermanos servidores, hay hermanos, gente que menosprecia el servicio. Si entendiéramos la bendición que Dios nos da a través del servicio. Y usted dice, ¿por qué los servidores no son bendecidos? Usted no sabe. Porque las bendiciones no solo son materiales, hermano, son espirituales. Usted no sabe si Dios ya les quitó la amargura que andaban en su corazón. Usted no sabe si ya les quitó la tristeza que andaban cargando en sus vidas. Hermano, y así también las bendiciones pueden ser materiales. Dios bendice, Dios paga, Dios multiplica. Pero siga leyendo entonces, 17. Insensato, les vuelve a decir Jesucristo, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Fíjese, el templo santifica ¿qué cosa, hermano? ¿Y a qué le daba más valor? Valor. Yo le pregunto ahora, hermano, cuando usted viene a la iglesia a orar por su trabajo, ¿quién sostiene su trabajo? ¿Su oración o usted sostiene su trabajo? Fíjese que hay personas que no oran por sus trabajos, hermano. Una vez un pastor, donde estábamos nosotros, una persona dijo algo por los diezmos que vamos a llegar por aquí, y el pastor le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, tú pensás que tus diezmos están sosteniendo esta iglesia. No, es la iglesia que está sosteniendo tu diezmo. Y muchas veces no entendemos esa parte. Usted se queda, pero es que yo soy el que traigo dinero. Pero yo le pregunto ahora, hermano, ¿quién sostiene su trabajo? ¿Acaso no es Cristo? Amén.
Y este hermano siguió diciendo cosas hasta que un día desgraciadamente perdió su trabajo y perdió muchas cosas. Lastimosamente es así porque no entendemos en ocasiones que quien nos sostiene es Cristo Jesús. Hermano, quien sostiene sus vidas es Cristo Jesús. Quien sostiene su familia es Cristo Jesús. Y voy más allá, quien sostiene su inteligencia. ¿Sabe quién es, hermano? Porque la inteligencia que tenemos nos la ha dado Dios. Y hay personas que dicen, no, es que yo soy inteligente, me saco 10 en la escuela, siempre, en todo. Y le digo, ¿quién le dio esa inteligencia, hermano? Es que yo así nací, mi coeficiente, mi papá me lo heredó. ¿Y quién se lo dio? ¿Usted no sabe que Dios se lo dio a su papá para que después se lo pasara a usted? No, hermano. ¿Por qué estás así, hermano? Viene pasando esos genes ahí. Siga leyendo entonces. ¿Quién es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? 18. También decís, si alguno jura, ¿por qué cosa? Por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor, ¿verdad? Hermano, óigame, todo en el templo era santo. Todo en el templo era santo. El altar de bronce, el lavacro, todo lo que estaba ahí era santo. Y aquí a esta altura, ¿qué estaban diciendo los fariseos? Nada. Vale más el dinero que está ahí. Vale más esa ofrendita que se puso, eso vale más que el templo o que el altar que Dios mismo había, oiga, santificado desde el inicio que Dios se lo dio a él. Hermano, está hablando del valor que le damos nosotros a las cosas de Dios. Está hablando del valor que usted le da a la Biblia que tiene en sus manos. Está hablando del valor que usted le da, hermano, a la oración que usted hace cuando está en esta iglesia, o está en su casa, o cuando está en el trabajo. Está hablando de ese valor que le estamos dando nosotros a las cosas de Dios. Y muchas veces pareciera que es algo insignificante, hermano, simplemente venir a un culto. Voy a ir al culto. Y pareciera que a veces el venir a un culto nos quita el tiempo, ¿verdad? Y usted muchas veces ha dicho que el tiempo le pertenece a quién, hermano. Y verdad que le pertenece a Dios, pero ni desde que fui al culto, por eso me agarró la tarde. Siga leyendo, 19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. 21. Y el que jura por el templo, jura por él y porque ¿quién, hermano? El que lo habita. ¿Y quién habitaba en el templo? ¿Acaso no era Dios? Entonces Jesús les está recriminando esta parte falsa de ellos, porque como conocedores de toda la ley, ellos le estaban dando más valor a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Y eso es lo que Dios ahora reclama a nosotros. ¿A qué le da más valor usted? Eso es lo que Dios está reclamando a nuestras vidas. Hermano, le damos más valor a... Mire, fíjese que hay hermanos o hermanas, digámoslo así, que si no tienen ropa que ponerse no vienen al culto. Y yo he oído esto de hermanos, se lo digo porque lo he oído, no lo he visto. Es que no tenía que ponerme. Y abre el bendito closet, ¿verdad? O el mueble ese, no tiene nada. De verdad pregúntese, no tiene nada. Sí tiene, es que ya está vieja. Hermano, y pareciera, venga a la iglesia. Quizás usted dirá, pues es que no tengo zapatos. Hermano, sí tiene zapatos, solo que ya lo usó bastante tiempo, pero tiene zapatos. Venga a la iglesia. Entonces, hay más valor, mejor le doy más espacio a la vergüenza que el hecho de venir a la casa de Dios. Entonces, hermanos, Dios reclama esto como se lo reclamaban los fariseos. ¿Por qué? Por el valor que le daban a las cosas materiales. Vean el 22. El que jura por el cielo, ¿jura por quién, hermanos? Por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hermano, y al principio en la ley que les dijo el Señor, que no iba a jurar en el nombre de Dios ni por lo que esté en el cielo, ni por nada. Mire, hermano, de verdad, qué triste esta parte de hacer juramento, jurar o prometer algo que no cumplimos. Pero qué duro es cuando usted también a Dios le promete cosas que no cumple. Señor, yo te prometo que voy a estar todos los días en el culto. Amén. ¿Cuánto le prometió a Dios, hermano? Todos los días en el culto.
¿Cuánto viene usted al culto? Solo los domingos, y si algún domingo no viene, hermano, mire, haga la cuenta cuántos días le da a Cristo. ¿Cuánto tiempo le da a Dios? Yo siempre le digo esto, haga la cuenta, si usted viene solo los domingos, ¿cuánto tiempo le da a Dios? Cuanto que, oiga, todo el tiempo de su vida le pertenece a Dios. Hermano, de verdad, no se comprometa con Dios. Hay personas que hacen tratos con Dios con dinero, hermano, y sabe que es lo peor, que no lo cumple. Y al final, ¿quién cree que sale quebrado? Dios. No, mire, hermano, yo he oído gente de verdad que dice, voy a dar una ofrenda de tanto, voy a dar. Un día vino mi hermano y me dijo, pastor, me dio un sobre. Y le digo, hermana, y esto es una promesa que yo le hice a Dios. De verdad, hermano, sí, yo solo prometí a Dios. Pero hay personas, hermano, que le prometen a Dios y ya cuando tienen lo que tienen se les olvidó. Entonces yo digo, no le haga promesas a Dios de dinero, no le haga promesas a Dios de estar en el culto todos los días. Comprométase y dígale, Señor, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí en tu casa. Siga bajando, 23. Amén. Hay de vosotros, otro hay, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis, ¿qué cosa? La menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Óigame, ofrendáis el eneldo, ofrendáis la menta, pero dejad lo más importante: la fe, la justicia y ¿qué más, hermano? La misericordia. Hermano, es como cuando el pastor viene y dice, hermano, ofrende diezme, pero su vida está toda reventada allá afuera, hermano. En donde al pastor no le importa cómo está su vida espiritual, pero lo que le interesa es que los diezmos y las ofrendas estén aquí. Hermano, yo le voy a decir algo. De nada sirven sus ofrendas y sus diezmos si su vida está desordenada allá afuera. Pero dice acá, pero esto es necesario hacerlo. Es necesario que su vida también sea transformada, su vida esté de acuerdo con la ofrenda que usted está dando dentro de la casa de Dios. Entonces el fariseo, óigame, está hablando de unas hierbas, porque eran hierbas las que se ofrendaban, eran granos, le decía, eran animales lo que se llevaba al templo. La hierba y esta menta y el eneldo eran hierbas que crecían en los jardines, como aquí, mire, yo he visto, un día andaba un anciano arrancando ahí en el parque, estaba arrancando, y ¿sabe qué era lo que estaba cortando, hermano? ¿Alguien ha visto a esos ancianos cortando ahí que andan recogiendo y echando en una bolsita? ¿Alguien sabe qué es? En el suelo, hermano, en la grama. Es ¿cómo se llama que se come la ensalada? ¿Cómo se llama la? Rúcula. Y hermano, ¿y esto qué hace? Pues hermano, así es como nace la rúcula. Y usted va al súper, ¿cuánto le cuesta, hermano? $2.50 el paquetito, vaya a cortarla al parque, mejor, hermano. Yo decía una bolsa, vaya temprano y recójala. Pues ¿saben que así el fariseo? Se iban a cortar esas hierbas, y ¿saben qué? Y llegaban al templo y llevaban esas hierbas al templo. La gente igual hacía lo mismo, llevaba de su ganado, porque esa era la ley. La ley decía que llevara hierbas, pero óigame, no les importaba si estas personas estaban siendo instruidas, estas personas estaban caminando como Dios se los había pedido desde el principio en la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a su prójimo, amar las cosas de Dios. Entonces pareciera que hasta el día de hoy viene lo mismo, en donde los pastores, ¿qué les importa más? Hermano, que hayan diezmos y ofrendas. Si usted anda allá de chupetín allá afuera, es su problema. Porque eso dice, no, hermano, yo le voy a decir algo, ok, hermano, sirven las ofrendas y los diezmos, pero ordene su vida también para que Dios le bendiga. Amén. Ordene su vida para que Dios le bendiga. Pero sí, ofrende y diezmo. Hermano, pero óigame, esto era una ley la ofrenda, era una ley los diezmos. Y si usted era un habitante de esa zona, de esa región, y usted llegaba al templo, usted no podía llegar con las manos vacías. Usted tenía que llevar su ofrenda, y si no llevaba su ofrenda, usted no podía entrar. Era así la ley, y era así lo que los fariseos habían puesto. Entonces Jesús los está reprendiendo y les dice, no les importa cómo está el estado espiritual de esta gente. Han dejado la fe, han dejado la misericordia, han dejado todo y se han dedicado nada más, hermano. Venga, traiga su ofrenda y Dios ya arregló sus problemas. Hermanos, entonces, óigame, tenemos que entender esto. Sí,
haga su ofrenda, pero cambie su vida. Haga su ofrenda, pero cambie su vida. Venga al culto a adorar a Dios, pero cambie su vida de allá afuera. Cortemos ya aquellas cosas que muchas veces nos están desviando de los caminos de Dios. Usted sabe que hay cosas que le alejan de Dios. Hay música que usted oye, que oiga, hermano, le entristece el corazón. Mire, hay personas, yo siempre digo esto, usted ve personas tristes, pregúntele qué pasó oyendo todo el día. Óigame, la música que no agrada a Dios entristece su corazón, hermano. Haga el experimento, hoy que ya se lo dije, ya siempre lo digo, pero les vale ya. Pero sigo oyendo música, sigo oyendo gente negativa, sigo oyendo personas que no le hablan de Dios, sino que le hablan del hermano, le hablan del defecto de otro. Sígalos oyendo y usted va a ver el efecto en su corazón, ni ganas de venir a la iglesia le van a dar. Porque eso es así, hermano. Óigame, el murmurar, el estar hablando de otro, oiga, hable con la gente de Cristo. Hable de Cristo, hable del poder de Dios, hable del poder de la oración, hable de aquello que Dios hace cuando usted va en secreto y ora a Dios y Dios responde a su vida. Hable de esto. Dígale, mire, piense que yo tenía un dolor en la panza. Me puse a orar y se me quitó. Parece sencillo, hermano, pero hay dolor de estómago que usted toma una cosa, toma otra y no se le quita. Y usted dice, Señor, quítame todo y se le quita. Parece mentira. Hermano, pero ¿verdad que eso? Una oración, no. Una oracióncita, Señor, sanado, basta. Hermano, la oración del justo tiene poder. La oración del justo puede mucho. Ore por, mire, cuando sus hijos están enfermos, vaya, póngale las manos en la cabeza y dile, Señor, yo oro para que tú le des sanidad a este muchacho. Y su hijo va a entender que el poder de Dios, hermano, es incomparable. Amén. Siga leyendo entonces. Dice que hemos olvidado la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, es necesario mantener la fe, mantener la justicia, mantener todas estas cosas, pero al mismo tiempo ofrendar. 24. Guías ciegos que coláis, ¿qué cosa, hermano? El mosquito y se tragan el camello. Pareciera, no, si esto no es ofensivo. O pareciera que, hermano, óigame, hay cositas que sí, pequeñitas que usted las puede dejar pasar. Y hay cosas graves. Las dejamos ir, hermano, está bien, porque es un hermano que aporta a la iglesia. Entonces, acá Jesús le dice, hay faltas muy pequeñas que tú pudieras dejarlas pasar, pero no las dejamos pasar, las sancionamos. Pero, hermanos, hay faltas inmensísimas y las dejamos pasar. ¿Se ha fijado eso? Y dicen, en la iglesia eso se da. El pastor, oiga, me dijeron un día que yo le ayudaba con quienes estaban de acuerdo conmigo. Mira, hermano, eso me golpeó. ¿Sabe por qué, hermano? Porque casi siempre tratamos de ser justos. Pero ¿a qué quiero llegar? Lo que dice la Biblia es esto. Primeramente usted tiene que entender que hay faltas que usted las tiene que arreglar totalmente con Dios y no con el pastor. Porque quien perdona sus deudas, sus faltas y sus errores se llama Cristo. Pero en la iglesia también, hermanos, hay un orden. Y, como dijo aquel, ¿verdad? Valga la redundancia, hay que ordenar las cosas. Entonces, hermano, el fariseo, tan ciego, tan compadre de aquellos, ¿verdad?, que hacían grandes faltas, le perdonaba esos errores. Pero a quienes tenían que, oye, hermano, como dijeron por ahí, al diputado le perdonan, ¿verdad?, le dan 5 años de cárcel o 1 año, y al que robó una gallina le dan 12. Así de sencillo. Aquel que cometió faltas grandes, no, Dios te ama, solo trae una ofrenda y se arregla todo. Aquel que cometió una pequeña falta y no puede traer ofrenda. Estoy hablando en el templo, aquí nos arreglan así las cosas, hermano. Allá en la antigüedad. Hermano, ese era porque el fariseo veía la ofrenda que se llevaba. Y ellos decidían si perdonaban o no perdonaban. Vea lo que Dios les había dado. Y Jesús mismo le dice, se adueñaron de lo que no era de ustedes. Bajemos al 25, hermano. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, una vez más, porque limpiáis, ¿qué cosa, hermano? Lo de afuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y nosotros, hermano, ¿qué limpiamos? Pero es que limpiamos la apariencia. Hermano, Jesús en una ocasión le dice a los fariseos, les dice sepulcros blanqueados. Porque la costumbre era que las tumbas se pintaban de blanco. Se llenaban de cal, se pintaban y eran blancas. Y ustedes paraban y todas las tumbas se veían blancas. Pero adentro, ¿qué creen que había? Había pudrición, había un cuerpo descomponiéndose. Usted lo destapaba, mamá mía, qué olor, ¿verdad? Entonces, hermano, le dice al fariseo ahora, ustedes limpian el vaso por fuera y por dentro, ¿cómo lo dejan? Queda sucio. Entonces, muchas veces ustedes quieren limpiar su apariencia, se presenta, oiga, me dice la Biblia que se presentaban como, tenían una apariencia de piedad. ¿Usted sabe cuál es la apariencia de piedad? No, hermanita, no. Y usted lo ve, pero hermano, ¿qué hay en el corazón? Están llenos de maldad, están maquinando cosas negativas, están tratando de hacer daño al prójimo. Eso les dice Jesús, ustedes tienen una apariencia de piedad, están limpiando, tienen una apariencia bonita, pero por dentro están llenos de robo, están llenos de cosas negativas, cosas que a Dios no le agradan. No, ¿cómo es nuestra apariencia? Es necesario que usted, oiga, me hable con Dios y diga, Señor, ¿qué hay dentro de mí? Es mejor que venga con ropa viejita a la iglesia, hermano, pero venga al culto y traiga un corazón sincero, a que venga con ropa nueva, hermano, y que su corazón esté lleno de tristeza, amargura, dolor, contaminado con todo, hermano, pero con todo lo que usted puede encontrar. Venga, hermano, busque la casa de Dios. Entonces, limpian el plato, limpian el oro, la plata, pero el plato y el oro, el vaso, y óigame, por dentro todo está podrido, y dice que está lleno de injusticia. Vaya al 26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también... ¿Qué dijo Jesús en una ocasión? ¿Qué contamina al hombre? Que sale, no lo que entra. Entonces yo le digo, limpie su corazón, para que cuando usted hable, salga de usted, hermano, aquellas palabras de gloria para Dios. Aquí, mire, qué difícil es responder a veces cuando alguien nos está hablando un poco fuerte, ¿verdad? Usted dice, ¿le contesto como se debe o me quedo callado? Ayer me pasó algo, fui a comprar algo y una persona me salió, hermano, no tiene idea. ¿Sabe qué? Solo me le quedé viendo y me quedé callado y dejé que hablara, y cuando me preguntó no le contesté. Y le digo, usted no me dejó hablar, haga lo que quiera. Y con mucho orgullo salí de ahí y no le compré. Tuve que caminar más a buscar otra tienda, hermano. Pero el punto que, hermano, porque no me dejó ni hablar y yo me quedé. No me quedo callado. Hermano, entonces yo digo, yo creo que a veces es mejor quedarse callado y no responder, ¿sabe por qué? Porque cuando usted responde, a veces respondemos amargura, ¿verdad? Respondemos groserías que para un hijo de Dios ya no tendrían que salir. ¿Cómo se le ocurre a usted? Acuérdese, hermano, que usted es un siervo de Dios. Dice la Biblia que el siervo de Dios es pasivo. ¿Cómo es, hermano? Es amable, es piadoso, está lleno de justicia, es amoroso. Hermano, y yo le digo de verdad, mire, un día iba en la bicicleta. Y yo digo que tenía el derecho porque iba en la línea blanca y venía un señor de una vuelta y me pitó bien fuerte porque yo estaba pasando y mire, hermano, yo me detuve y me le quedé viendo y me hace un montón de señas. No, amor, me voy porque me dan ganas de decirle algo. No, hermano, broma. Pero ¿a qué quiero llegar? Que a veces hay cositas, detallitos, hermano, detallitos, ¿verdad? Que usted le pican, porque ¿sabe qué? Porque el enemigo así le va a tocar aquellas partes que a usted, oiga, que a usted diga ahí, de verdad donde duele, ahí le va a hacer para que usted grite. Porque ¿sabe qué? Lo que menos quiere Dios es que usted mantenga un testimonio claro y limpio. Eso es lo que menos quiere Satanás. Dios quiere que usted tenga un testimonio claro, pero Satanás no. Entonces va a tratar de incomodarle. Entonces le dice acá que limpie lo de adentro, limpie aquello, hermano, para que usted pueda responder bien, pueda hablar bien, pueda decir las cosas como se debe, pueda respirar y contar hasta 10 y contestar como debe. Mire, lo de los hijos tenemos una característica bien linda ahora, ¿verdad? ¿Cómo le contestan a los papás los hijos, hermano? Usted no sabe.
¿Cómo dicen los hijos? No tienen hijos, hermanos, no tienen hijos. Mire, los hijos ahora aplastan a los papás, hermano. Y dejan a los papás así de chiquitos. Y le gritan y le dicen todo. Yo creo que en su época, hermano, su papá era su papá. Y su papá era su papá y hasta hoy creo que sigue siendo su papá. Usted llega, pero es viejito, usted no lo va a mandar, lo manda usted y lo manda a dormir a las 8. Aquí le duerme a las 1, usted llega, va a visitarlo, a las 8 dormir y se acabó. Ya está casado, tiene hijos, pero usted debe de obedecer a sus padres, porque eso lo aprendimos. Ahora, ¿qué sucede, hermano? Hemos transgiversado todo. Entonces, los hijos conocemos a Dios y a nuestros padres, ¿cómo los tratamos? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Hijo, obedece a tu padre y a tu madre. Así, hermano, obedece a tu padre y a tu madre. Es que mire que obedezca a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque dice que ese es un mandamiento con promesa y también para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Mire, estaba viendo una noticia en nuestro país, una señora llorando por su hijo y le dice, mire, ¿usted sabía que su hijo era pandillero? Sí. Y entonces le dice, así de duro el periodista, ¿y por qué llora? Porque aunque sea pandillero era mi hijo. Porque le decía el periodista, si él era pandillero, ¿usted sabía que se iba a morir? Sí, pero aunque sea así, hay dolor por ese hijo. Entonces, los hijos que no obedecen a Dios, hermano, óigame, les van a pasar cosas difíciles. Y al final van a tener que entender que sus padres tenían la razón. Entonces dice, limpiemos el corazón, le dice al fariseo, limpia tu corazón, límpialo de adentro. Entonces, hijos, todos nosotros tenemos que limpiar nuestros corazones y aprender a respetar a nuestros padres y sobre todo respetar a Dios. Respete a Dios, respete las cosas de Dios, respete la oración, respete los himnos. Mire, hay gente que juega con los himnos, mire, hay gente que cuenta chistes de Jesús, hermano. Yo no sé si usted es esos cristianos que cuentan chistes de Jesús, yo le voy a decir algo, no lo haga. No lo haga, ¿sabe por qué? Porque Jesús no es el juguete de nadie. Su sacrificio en la cruz no es juguete de nadie. Yo tenía un amigo cristiano, bien cristiano, y ¿sabe qué? Un día yo me enojé con él porque él decía, no me sigas contando chistes de Jesús. Y siempre llegaba, mira, te voy a contar, y eran cosas de Jesús. Mira, contame chistes de los cristianos, de los pastores, pero no de Jesús. Y siempre un día, ¿sabes qué? Contigo no quiero seguir hablando. Yo no sé por qué son los chistes de Jesús. Y ¿sabe qué era lo peor? Él es cristiano. Hermano, entonces yo creo que a Dios usted y yo lo tenemos que respetar. Y aunque yo no lo crea, usted Cristo lo tiene que respetar. Regálele un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra.